Muy buen día, estimados profesionales. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Hoy tenemos a bien la segunda sesión de módulo 1 de la iniciativa eh, del sector gubernamental del diplomado Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica en Guatemala. Tenemos a bien hoy a presentar al maestro Fabricio Aguilar con referencia a su perfil profesional como también experiencia laboral en todo lo que concierne a la disertación el día de hoy en el diplomado ya mencionado. Eh, Tengo a bien, pues como ya les mencionaba, presentar el perfil del maestro Fabricio Aguilar y él es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Occidente y él es ingeniero agrónomo como profesión. También estudió la maestría en gerencia del desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid, España, Chipre. También él fue consultor em, a nivel internacional e internacional con una experiencia de 10 años de trabajo en las áreas protegidas. En el tema que nos ocupa, pues ha realizado trabajos para la iniciativa privada en Shakbag y Cementos Progreso. También en el ámbito gubernamental laboró para el INDE en la unidad de conflictos. Pues este es un pequeño resumen del perfil del maestro Fabricio y dejamos el uso de la palabra para la disertación del día de hoy y pues le agradecería, maestro, que pueda compartir su pantalla para empezar con su disertación. Le dejo el uso de la palabra. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Dentro del marco del proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica Central en Guatemala, dentro del programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales de representantes de los COCOES, organizaciones comunitarias, funcionarios de gobierno local y central y sector privado dedicados a la gestión de áreas protegidas, ambiente y recursos naturales en zonas de intervención. El tema que hoy nos ocupa es el manejo y transformación de conflictos socioambientales. Dentro del contexto y de la introducción general, podemos decir que los conflictos son parte de nuestra vida y de nuestra historia. Lo que más se conoce actualmente y todos conocemos es el conflicto armado interno y sus efectos que duró 6 años de lucha. Dentro de eso era resolver también la conflictividad agraria que pues todavía lo heredamos desde la colonia. Y la conflictividad agraria es demasiado amplia, desde los conflictos de tierra, conflictos por la falta de certeza jurídica y por los despojos de tierra sucedidos anteriormente en la época de construcción de la República y en el periodo de la Reforma Liberal. De todos es conocido que Justo Rufino Barrios introdujo el cultivo del café a través de la expropiación de tierras comunales. Para el caso de los milicianos que lucharon con él, también partió o quitó tierra a municipios como San Mateo, Ixtatán, Chantla, y les entregó la tierra ofrecida por la lucha. Ahora, actualmente, los conflictos agrarios se disparan por la expansión de los monocultivos, como la palma aceitera y la caña de azúcar en tierras que son nacionales y porque ocupan bastante territorio. Y eso causa conflicto, pues, con las comunidades aledañas. Existe otro tipo de conflictividad que tiene que ver con la extracción de recursos, llamémoslo minería
o la utilización de recursos como agua para la generación de energía. Un ejemplo claro son las comunidades del municipio del Estor por la minería de cielo abierto y la expansión del cultivo de la palma aceitera, que antes eran tierras nacionales y de todos es sabido pues de que muchas comunidades se asentaron en las orillas de esos plantaciones y que hace 2 años fueron eh, despojadas de ese territorio. De estos conflictos, los que más han aumentado son los de disputa de derechos de límites territoriales y aquí en esta zona pues conocemos muy bien esos conflictos entre municipios, la regularización de tierras, de que ellos tienen más relevancia son las disputas sobre los derechos a la tierra, como el caso de los dos municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualán, el departamento de Sololá, ya que comparten un título de tierras a nombre de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, pues ahora como municipio necesita pues tener su parte de ese territorio, que es lo que ha afectado hasta enfrentamientos armados. Hace como 3 semanas, pues siguen todavía disparando ahí en la carretera interamericana. Y eso no logra pues que haya y exista una gobernanza sobre la administración de los recursos. También surgen conflictos no solo por el territorio, sino también por el uso de los recursos naturales. De esa cuenta existe una conflictividad alrededor del tema de las hidroeléctricas y los megaproyectos en el tema de minería. Precisamente uno de los conflictos que detonan es la utilización del agua, pues, la utilización de agua para la limpieza de los minerales y con eso no logran las comunidades abastecerse de ese vital líquido. Es ahora latente, pues, existe alrededor del lago de la cuenca del agua Titlán, pues, una protesta y un rechazo al proyecto de megacolector para la irrigación de las fincas de caña de azúcar del sur del país. Eh, Existen variedad de factores. Permítame. Ujú. Los conflictos socioambientales suelen originarse por una variedad de factores y la diferencia en los modelos económicos. La gestión de recursos y los conflictos de intereses son elementos claves que contribuyen a estas disputas. Aquí hay algunas razones más detalladas en contextualización sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas y la importancia de sus valores en la resolución de los conflictos socioambientales. Entonces, los factores que inciden en el origen de los conflictos socioambientales podríamos agruparlos en dos grandes. Uno que serían los globales y los locales. Entonces, dentro de los globales tenemos el modelo económico imperante de la cual nosotros pues, vivimos. Entonces, ahí el modelo económico es un modelo económico extractivo de explotación de recursos naturales. Esta implementación de estos modelos que priorizan la explotación intensiva de los recursos naturales a menudo chocan con las prácticas de conservación y uso sostenibles que las localidades puedan tener. De ahí tenemos el cambio climático y los recursos escasos. De todos es sabido pues que ahora los nacimientos de agua pues, ya no están con el caudal anterior, con los que se diseñaron los sistemas y los acueductos de distribución, ya sea de uso domiciliar o para riego. Entonces, la escasez de recursos ahora por el cambio climático y la competencia por el acceso a estos recursos puede intensificarse.
generando conflictos locales y hasta regionales. En el caso, por ejemplo, del río eh, Motagua, con el transporte de basura, pues ya, ya hay un conflicto grande hasta con el país vecino de Honduras, que Guatemala tiene una demanda por tirar demasiada basura al río Motagua. Y en este caso, la globalización y mercados internacionales, también existen presiones externas de países como ustedes lo pueden ver, Canadá, pues que tienen minería a cielo abierto y eso no lo pueden hacer en su país y entonces andan buscando países donde la legislación ambiental no es muy dura para hacer minería de cielo abierto y entonces ejercen una presión sobre los recursos locales, generando conflictos entre comunidades y las fuerzas económicas globales. Eso diríamos que serían los factores globales. Entre los locales tenemos eh, los impactos socioambientales, los daños al ambiente, cuando proyectos industriales causan daños ambientales significativos como la contaminación del suelo, del agua, las comunidades locales a menudo se oponen a estas actividades por la amenaza de sus modos de vida y uno de esos ejemplos es Quetzaltenango en el Valle del Palojonoc con la greca que ya está destruyendo casi todo el Cerro Siete Orejas por la extracción de agregados para la construcción. También tenemos conflicto de intereses, donde hay divergencia de prioridades. Las comunidades locales pueden tener prioridades diferentes a las empresas o gobiernos en términos de desarrollo sostenible, preservación cultural y calidad de vida, generando tensiones y desacuerdos. Gestión y uso de los recursos naturales, conflicto de uso de los recursos, disputa sobre la propiedad y uso de la tierra, especialmente cuando las comunidades locales practican métodos de gestión sostenible, en contraste con enfoques más intensivos utilizados por los sectores industriales, agua y contaminación, conflictos relacionados con la gestión de agua y la contaminación, donde las actividades económicas pueden afectar la calidad y accesibilidad del agua, generando resistencia de las comunidades afectadas y la falta de participación y consulta. Eso es importante, la desconexión de la toma de decisiones, la falta de participación. Muchos de los proyectos se generan en oficinas, en los bancos, por industrias grandes y ya después de estar hecho y de tener todos los permisos, van y consultan a la gente si quieren el proyecto y entonces es ahí donde surgen las tensiones. Porque las comunidades anteponen sus derechos territoriales y culturales. Eso es a lo que nos enfrentamos el día de hoy. Muchos de los funcionarios públicos tienden a abordar esos conflictos de una forma, dijéramos, con falta de conocimiento. Yo creo que es importante que nosotros tengamos este panorama y esta visión tanto de las comunidades también como de los expertos que han estado batallando pues entre estos conflictos, tratando de resolverlos y de llegar a acuerdos, ¿verdad? Para la gobernanza de estos recursos. Entonces, vamos a hablar un poquito más detallado sobre el origen y causa de estos conflictos ambientales. Como podemos ver en la diapositiva, pues muchas comunidades o muchas poblaciones pues, se alertan por la tala inmoderada que puedan ver entre sus territorios por el cambio de uso de la tierra, áreas forestales que están destinadas a la agricultura o áreas forestales que se utilizan para la extracción de cal, en el caso de la cementera. Y por otro lado, también la generación de energía, donde se
utilizan embalses y se acopia la tierra para el agua para después generar energía en horas pico y con eso evitan pues que las comunidades puedan gozar de su agua, de sus ríos, como antes lo hacían. Entonces, la definición de conflicto socioambiental lo podemos definir que se refiere a disputas y tensiones que surgen en el ámbito social y ambiental en un área geográfica determinada, especialmente cuando los intereses, valores o percepciones de las comunidades locales entran en conflicto con proyectos o políticas que afecten el medio ambiente. Estos conflictos pueden surgir en torno a la gestión de recursos naturales, proyectos de desarrollo, explotación de tierras o cualquier actividad que tengan impactos significativos en el entorno a las comunidades circunstantes. Por ejemplo, aquí yo les pongo uno de los conflictos más recientes que si lo podemos observar en el bosque de Totonicapán. Existe la política de la ley pro bosques, ¿va? De los incentivos forestales para las comunidades. Entonces, como el bosque comunal, o el bosque de los Altos San Miguel de Totonicapán, tienen ellos áreas que son controladas por comunidades que ahora los quieren enriquecer o reforestar. Eso está bien. El problema es que muchos, como es un bosque, que es de todos y la responsabilidad es ninguna, entonces ellos quieren asumir esa responsabilidad, pero también quieren fraccionar ese bosque. O sea, y eso es lo que genera tensión entre las autoridades comunitarias y las comunidades. Entonces, esta lucha de intereses, uno por captar el dinero de los incentivos y los otros de mantener el bosque como una unidad, pues genera tensiones. Eso también históricamente cuatro comunidades de ahí de Toto, Pachó, Chomanzán, de las comunidades que están más cercanas a Chichicastenango, ellos mantienen cerrado el acceso a ese bosque. Entonces, eso no deja que exista una gobernabilidad de los recursos. Estos conflictos pueden surgir en torno a la gestión, como digo, de recursos naturales, políticas, y afectan el día a día de las comunidades. Entonces, uno de los orígenes es uso y acceso a recursos. Disputa sobre el uso y acceso a recursos naturales como tierra y bosque y agua o minerales donde las comunidades locales pueden haber amenazado sus medios de vida tradicionales. Impactos ambientales. Desacuerdos sobre los impactos ambientales de proyectos industriales o de infraestructura como la contaminación del agua o del aire, deforestación y pérdida de biodiversidad. Eso es claro en el área del STOR. Falta de participación y consulta. También ya lo habíamos mencionado, conflictos originados por la falta de participación y consulta efectiva de las comunidades locales en la toma de decisiones que afectan sus territorios. El desplazamiento y pérdida de territorio, resistencia a proyectos que resultan en desplazamiento de comunidades o pérdida de territorio, afectando sus formas y vida y conexiones culturales, divergencia de valores y cosmovisiones, diferencias en los valores y cosmovisiones entre las comunidades locales y las entidades externas como empresas o gobiernos que pueden tener prioridades económicas distintas. En el caso de Guatemala, siempre sus políticas externas es siempre atraer inversión, atraer inversión para que vengan a aprovechar los recursos y las materias primas. Entonces, esta complejidad de los conflictos socioambientales a menudo radican en la intersección de estos factores y la resolución exitosa que requiere un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones sociales, culturales, así como las ambientales, respetando el derecho a las comunidades y buscando las soluciones sostenibles. Es importante conocer estos orígenes para que nosotros como funcionarios, pues antes de tener un proyecto, veamos si esto realmente entra en concordancia con
el área geográfica donde surgen los conflictos y donde se va a resolver. Entonces, aquí tengo una diapositiva de por qué se debe resolver el conflicto. Una buena razón es para resolver el conflicto para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los participantes. La solución del conflicto puede tener una tremenda recompensa para el grupo. Recompensa en el término de proyectos de inversión, de infraestructura social, de educación, de salud o también carreteras y caminos de acceso. Muchas veces en una resolución cuidadosa todos los participantes pueden ganar algo. Si hay un ganador en el conflicto, esto necesariamente significa que también no hay un perdedor. Lo que quiero con esta diapositiva es que cuando nosotros nos involucremos en un conflicto, llevemos la idea del gana-gana, de ganar-ganar. Ganan ustedes y ganamos nosotros. Entonces, eso es importante para manejar estos conflictos socioambientales. Lo primero que hay que hacer es pues, entablar un diálogo y la negociación. Ya, ahí volvemos a fomentar el diálogo entre todas las partes involucradas para entender las preocupaciones y buscar soluciones mutuamente beneficiosas. A eso le llamamos gana-gana. No necesariamente uno tiene que perder y el otro ganar, sino ahí es donde tienen que entrar ese concepto de gana-gana. Por ejemplo, nosotros cuando trabajaba en el INDE teníamos que repotenciar la hidroeléctrica Porvenir, que estaba generando bueno, 5 megavatios y tenía capacidad para 12 megavatios y la querían repotenciar a 20. Pero cuando uno iba a negociar con las comunidades, lo que pedían siempre las comunidades es energía gratis. Entonces, también repotencienla y denos la energía. Pero la Ley General de Electricidad dice que la energía es una mercancía y que no se puede regalar. Y ya con eso pues, corta cualquier diálogo y negociación, porque no existe ese gana-gana. Entonces, incluso la gente decía, no nos den energía, denos toda la infraestructura vieja que van a quitar porque nosotros armemos nuestra propia hidroeléctrica, decían las autoridades del Porvenir. Y ellos decían, no podemos ni dar eso porque dentro del descargo del inventario nosotros no podemos regalar eso. Entonces, no existe la energía. ¿Qué pasó con esto? Ahí está la hidroeléctrica del Porvenir sin funcionar y es una gran pérdida para el Estado donde se podría aprovechar eso para bajar los costos de energía. Participación comunitaria, garantizar la participación activa de las comunidades afectadas en la toma de decisiones, incorporando su conocimiento y perspectiva, que es lo que yo decía, pues la perspectiva de ellos, en este caso en el Porvenir, era que con la infraestructura vieja ellos podían armar una hidroeléctrica que les sirviera a ellos para generar su energía. Y es donde entra uno, mediación y facilitación, que es el papel de un funcionario para lograr los proyectos y las políticas que ellos o que están dentro de un plan de gobierno. Entonces empleábamos procesos de mediación y facilitación para ayudar a las partes a encontrar puntos en común y llegar a acuerdos. Al final, pues ellos dijeron que querían la carretera hacia Tocache, Tajumulco, y que eso lo iban a lograr. Pero eso ya estaba dentro del plan de gobierno. O sea, es ahí donde uno empieza a ver qué otras alternativas de solución. Está bien, no se puede dar energía, no se puede dar la infraestructura vieja, pero hay dentro del plan un camino que a ellos les puede servir. Entonces, logran tener puntos en común y así logran acuerdos. Y
Antes de todo, y dentro de la legislación ambiental para aprobar los estudios de evaluación de impacto ambiental, está la consulta previa e informada, que está en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el gobierno de Guatemala, donde indica que hay que implementar prácticas de consulta libre, previa e informada para lograr el consentimiento y asegurar que las comunidades afectadas sean informadas y tengan la oportunidad de expresar su opinión antes de la toma de decisión. O sea, y dentro de esos proyectos, pues uno de los objetivos pues, de desarrollo es el desarrollo sostenible. Buscar enfoques de desarrollo sostenible que equilibren las necesidades económicas con la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Y sobre todo, la aplicación normativa de la legislación ambiental, pues que se cumpla con la consulta libre e informada, que se tenga un estudio de impacto ambiental que considere todos los impactos, sobre todo los culturales, que eso no existía dentro de la legislación ambiental, sino ya son los bancos que exigen otros estándares. En el caso, por ejemplo, en Chajul, donde yo estuve trabajando 8 años, había que aplicar mecanismos compensatorios para la cuestión de los impactos culturales. O sea, para la construcción de una obra grande, pues llegan muchos trabajadores de muchos lados que van a convivir con las comunidades locales. Y entonces, ¿cómo puede uno mitigar todo ese traslado de los trabajadores externos a esas áreas? Obviamente con charlas y pláticas de inducción, pero siempre hay la, las cosas que uno no tiene todo el control y surgen conflictos. Entonces es ahí donde está el papel de uno de poder mediar y resolver las diferencias. Y es ahí donde el respeto a derechos indígenas, reconocer y respetar los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, asegurando su participación plena en procesos de decisión. Y era ahí donde nosotros, por ejemplo, nos pedían que se dieran charlas sobre el control de enfermedades infectocontagiosas, en el caso de enfermedades venéreas o el SIDA, cómo uno podía lograr que las comunidades pudieran tener acceso a esas medidas de prevención, también de los dos lados, tanto del trabajo de los proyectos como los comunitarios, porque quiera o no, siempre hay una interrelación que uno no puede controlar. Compra de comida, eh, recursos que la gente pues, necesita para el día a día. Por eso es importante el monitoreo y la evaluación continua, que hay que establecer mecanismos de monitoreo para evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales a lo largo del tiempo, permitiendo ajustes que sean necesarios. La resolución exitosa de estos conflictos socioambientales requiere un enfoque integral que considere las dimensiones sociales, ambientales y culturales, asegurando una gestión sostenible de los recursos y respetando los derechos de las comunidades locales. De ahí pues que nosotros tenemos este diagrama sencillo que dice reconocer el problema, observar el problema, establecer posibles soluciones y ejecutar la solución dentro de toda la vida del proyecto o dentro de la vida que uno dura como funcionario. Entonces, acciones para la resolución y transformación del conflicto socioambiental. Ya vimos por qué surgen, cuáles serían los lineamientos realmente para evitar conflictos, pero como digo, siempre se dan. Y cuando uno se involucra en un conflicto, ya sea con
parte interesada o como mediador, uno se vuelve parte del conflicto. Siempre hay que cuidar el lenguaje, hay que ser empáticos y visualizar cuál es la forma de comunicación y el sistema de valores de las comunidades. Hay una técnica bien importante, el cual nosotros recibimos una capacitación de parte de FOSIT, de la cooperación alemana, que es la técnica de comunicar sin hacer daño. Se basa en la comunicación no violenta, que es un enfoque desarrollado por Marshall Rosenberg. Esta técnica es altamente recomendada para la resolución de conflictos debido a sus principios centrados en el respeto, la empatía y la búsqueda de soluciones colaborativas. Entonces, el modelo de comunicación no violenta, pues uno se tiene que imaginar, identificar sus emociones, la observación, la identificación de emociones y necesidades y la generación de propuestas a solicitudes. Las ventajas de este método es que fomenta la empatía, la comunicación no violenta, destaca la importancia de la empatía, permitiendo a las partes comprender mejor las necesidades y la perspectiva del otro. Es como decir, ponete en el zapato del otro. ¿Cuáles son los desafíos de esta práctica? Requiere práctica. La aplicación exitosa de la comunicación no violenta puede requerir tiempos y prácticas para internar sus principios y técnicas. O sea que no es solo de ponerse empático, sino que hay que practicar. Reducción a la resistencia. Al evitar el lenguaje acusatorio o crítico, se reduce la resistencia defensiva, creando un espacio más propicio para el diálogo. O sea, cuando llega una comunidad y está en un conflicto, y eso, uno empieza a recibir insultos, empieza a recibir de todo, que uno es el culpable de aquí, porque uno representa a la institución, uno representa a una empresa, y ahí es donde uno necesita paciencia, ¿verdad? Necesita de voluntad. El desafío es que uno necesita de una voluntad mutua, que para que la comunicación no violenta funcione eficazmente. Todas las partes involucradas deben estar dispuestas a participar en un diálogo abierto y respetuoso. Pero esos son pasos después donde ya uno genera confianza y ya le permiten a uno interactuar e interlocutar o ser mediador de un conflicto. Y uno tiene que enfocarse a las soluciones porque ya se puso en el zapato del otro. La técnica se centra en encontrar soluciones colaborativas en lugar de culpar, lo que facilita la resolución del conflicto. Y lograr que los actores se sientan identificados con las soluciones correctas y legítimas al conflicto. Un ejemplo claro para nosotros fue en la comunidad de Ilón, en Chajul, cuando yo tuve una asamblea y cité a todos, pues, y les dije, pues, que había un proyecto de un proyecto hidroeléctrico y que, pues, ellos iban a ganar proyectos de desarrollo porque no llegaba ni carro ahí, no había camino. Eso fue cerca a inmediaciones de Finca La Perla, en Chajul. Y pues, los señores, después de muchos encuentros, el primer encuentro fue que a la primera asamblea ya me habían echado gasolina y me querían quemar, ¿verdad? Porque a ellos fueron muy afectados por el conflicto armado. Y entonces yo les dije, bueno, les firmo un acta y ya no vuelvo acá. Y era para respetar, pues, respetar la decisión de ellos. Firmé el acta y no volví, tuve que buscar otra alternativa de solución. Me fui con otras comunidades no tan beligerantes. Ellos sí aceptaron que se les hiciera el camino. Y cuando la comunidad vio que estábamos haciendo el camino, me empezaron a llamar. Yo le dije, no, no llego porque yo firmé un acta y no puedo llegar donde dije que no me iba a aparecer.
Al final me volvieron a llamar, dijeron que esa acta ya la habían anulado y que querían hablar conmigo. Entonces, hablamos y ellos dijeron que además del camino ellos querían tierra, porque Finca La Perla les había quitado también tierra y que ellos querían recuperar y que estaban creciendo y que ya no necesitaban las tierras y que ellos jamás iban a lograr poder adquirir de parte de los señores Arenas esa tierra. Entonces, como proyecto, nos tocó hablar con ellos y tuvimos que comprar una parte de la finca, que fue la solución que encontramos para que ellos estuvieran de acuerdo al proyecto. Y entonces, después ellos estaban contentos porque cada familia recibió 2 cuerdas de terreno y eh, también para tierra, para cementerio, para parque, para mercado, para un instituto. Pero ellos estuvieron bastante contentos porque era una solución correcta y eso también liberaba un poco la presión por la tierra. Las medidas que se pusieron era que cada familia, no importaba que tuviera hijos, pero que estuviera casada. Realmente aumentaron los casamientos, se dispararon para obtener las 2 cuerdas de tierra. Y nosotros tuvimos que hacer una segunda compra para que se pudiera beneficiar a todos. Fue un gana-gana. A eso me refiero cuando se habla de gana-gana. Mejora la comunicación, proporciona herramientas para expresar de manera clara y asertiva las necesidades y sentimientos, mejorando la calidad de comunicación. Cuando ya se sienten identificados que uno está viendo y resolviendo problemas, pues es importante porque pues hay armonía. El desafío es que es culturalmente sensible, puede requerir adaptaciones para ser culturalmente sensible, ya que algunas expresiones pueden interpretarse de manera diferente en distintos contextos. O sea, si nosotros no hubiéramos cerrado a decir no, 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 y nos quedamos solo con las otras comunidades, eso todo el tiempo hubiéramos tenido una comunidad en contra. Entonces, es importante porque en un área de influencia de un proyecto todos tienen que ser atendidos para evitar que surjan conflictos. Y así pues se promueve el respeto mutuo al adoptar un enfoque de no hacer daño, se promueve el respeto y se evita la escalada de tensiones. No siempre el desafío es que no siempre es adecuado para la crisis. En situaciones de crisis extrema puede ser necesario combinar la comunicación no violenta con otras estrategias para abordar la urgencia del conflicto. En eso también hay experiencias y efectos que uno pues se queda con toda la vida. Nos tocó un domingo donde una finca, la Estrella Polar, que era conformada por diferentes grupos étnicos, que dejó tirado el ejército guerrillero de los pobres en Chapul y que la iglesia les dio esta finca, la Estrella Polar, y no se las regaló, se las vendió. Entonces ellos estaban enfrente de la casa de máquinas de la hidroeléctrica Shakbal y el contratista principal de ingeniería civil era Soler Bonet. Ellos necesitaban agregados porque iban a fundir la casa de máquinas y empezaron a agarrar las piedras del río, cosa que no era permitido en el estudio de impacto ambiental, pero eso logró que el río agarrara más velocidad en su caída, como dijeron los comunitarios y su visión. Las piedras están por algo, y en realidad sí, las piedras detenían un poco con los meandros la velocidad del agua. Al quitar esos obstáculos, el río vino y desgastó gran parte de las orillas del lado de la finca de la Estrella Polar. Ellos retuvieron a los ingenieros una noche, un sábado, a mí me llamaron un domingo que había que ir a resolver ese conflicto, fui a negociar, nos fuimos con el gerente, el administrador, el abogado, a resolver
conflicto obviamente fue un pago. Compramos la finca a la iglesia y se la dimos a ellos para evitar la escalada del conflicto. Pero en el regreso tuvimos un accidente que se quedó el helicóptero sin gasolina, pues sí nos caímos. Entonces, realmente a veces uno paga cuando se mete de mediador este tipo de conflictos, ¿verdad? Yo hoy por hoy pues tengo la columna quebrada, tengo 2 rieles de titanio y 8 tornillos por ese tipo de conflictos. En conclusión, en general, la técnica de hablar sin hacer daño es una valiosa herramienta para la resolución de conflictos, especialmente cuando se busca establecer una comunicación respetuosa y construir puentes de entendimiento. Su enfoque en las necesidades y sentimientos y soluciones colaborativas la hacen aplicable a una amplia variedad de contextos. Sin embargo, es importante reconocer que cada conflicto es único y la selección de enfoques debe adaptarse a las circunstancias y específicos a las personalidades involucradas. O sea, hay que mantener dentro del imaginario de un mediador que en un conflicto lo menos que tiene uno que hacer es llegar con exigencias, como hacen unos funcionarios. Me acuerdo yo del señor Yamategui que decía en el conflicto de Nahualá y de Santa Catarina y Ixtahuacán, decía que son tierras nacionales y si estaban peleando él iba a quitar la tierra a los dos. Un total desconocimiento de todo el proceso histórico de obtención de la tierra, de los títulos de los señores de Ixtahuacán. Entonces, realmente uno tiene que llegar con esa comunicación no violenta. Si quiere resolver un conflicto, si uno vive de los conflictos y está ahí, pues lo que hace uno es avivar esos conflictos. Al final, hay organizaciones, pues, de choque, pero si no fuera por esas organizaciones, tampoco los derechos de las comunidades se respetarían. Las claves para una comunicación no violenta es analizar mis deseos y necesidades, así como las de los otros, pensar cómo me siento y cómo se siente la otra persona, valorar cómo lo veo y yo y cómo lo ve la otra persona, hacer la petición teniendo en cuenta el propio punto de vista y el de los temas. Entonces es importante, como, como dije al principio, ponerse en los zapatos del otro. Y sobre todo, pues ir a vivir las, eh, los impactos que la gente vive al estar en un proyecto. Eso no se ve pues en el Valle Palopunó. Fui a convivir con ellos y todo el polvillo que genera la trituración de los agregados es increíble y el ruido de las máquinas trituradoras funcionando todo el día es fuerte, los decibeles. Y ahí es donde realmente el Ministerio del Ambiente tiene que hacer su trabajo para estar controlando todos estos impactos. Y no lo hace. Bueno, no lo hacía antes, ahora esperemos que lo haga. Entonces, yo, dentro de mi experiencia, veo 2 tipos de conflictos, donde uno se ve involucrado, conflictos internos y los conflictos externos. Conflictos internos que a veces se van por la convivencia diaria que tienen las comunidades y que me acuerdo que en un cementerio se estaban dando de machetazos 2 personas porque se habían quitado un pedazo de su mausoleo y de verdad que tuvo que darle el concejal para resolver ese tipo de problemas. Entonces, cuando los conflictos ocurren a lo interno de las comunidades indígenas, hay que tomar los valores según la cosmovisión indígena para resolver los problemas en la comunidad y su importancia en la solución en el lugar. O sea, incito, o sea, estos problemas se tienen que resolver en el momento, porque si se dejan al tiempo, escalan. Si no, miremos Nahualá y Ixtahuacán, que a cada rato se dan
dando de tiros, ¿no? No sé cuántos muertos llevan, pero sí, 5 o más, creo. Esto es clave para la resolución de los conflictos socioambientales y para la gobernabilidad de los recursos, cuando hay disputas de uso o propiedad del recurso. El valor de la palabra, el buen comportamiento en el servicio comunitario y el prestigio como autoridad, que es un buen ejemplo, deben ser los valores fundamentales y guían las interacciones y resoluciones de conflictos en y entre las comunidades. ¿Por qué digo yo que es importante el buen ejemplo? Porque no va a llegar una persona que saben que es tramposa a resolver un conflicto, porque va a decir el otro, beneficiaste al otro, entonces tiene que ser una persona neutra, que ha hecho un trabajo de servicio por la comunidad. Y que lo importante sea que la solución lo haga en el lugar, en el momento, y ya que se encuentran las soluciones locales y se contextualiza en la vida comunitaria, ya que se preserva la armonía y la continuidad de la vida diaria de la comunidad. Entonces, ahí el rol de la palabra y la mediación, o sea, cuando uno ve eso, mejor no meterse, ¿va? Y llamar a las autoridades y que sean ellos los que se resuelvan sus conflictos. Entonces, esto del rol de la palabra y la mediación se convierte en una herramienta fundamental y cumplir la palabra, ¿no? Las negociaciones basadas en la palabra han llevado las soluciones efectivas. Yo creo que es muy importante ahora retomar ese valor de la palabra porque ahora tenemos una mentalidad muy burocrática, porque decimos, ¿y dónde está escrito? ¿Dónde te lo dejé yo escrito? Y ya no existe el valor de la palabra, ahora tiene que estar documentado y mejor si es por un abogado o si hay un acta comunitaria donde dejaron establecidos los acuerdos, que es, yo creo que aparte del valor de la palabra, una recomendación es que cada vez que exista un acuerdo, se elabore un acta porque también las autoridades cambian cada año. Entonces se olvida esa memoria. Entonces lo mejor es tener un acta comunitaria donde se deje establecido y resuelto los acuerdos a los que se han llegado. Eso también, la participación del Consejo de Ancianos, que ahora últimamente ellos se han convertido en alcaldías indígenas, que es un buen papel para lograr llevar la voz líder de las comunidades. El papel central de este Consejo de Ancianos, de principales, es la mediación y la resolución de conflictos, ejemplos históricos que resaltan su eficacia en la toma de decisiones, ¿verdad? Miremos, pues, estos alcaldes indígenas de los 48 cantones, cómo lograron defender nuestra democracia, producto de 108 días de resistencia, las asambleas comunitarias, cómo surgen esas decisiones, pues es importante someter al consenso de la población y que exprese sus intereses y aspiraciones para la toma de decisión en conflictos internos. Como ahora vamos los conflictos externos que ahora pues generan bastante confrontación. Cuando los conflictos tienen origen externo por la coyuntura actual, se convierten en un desafío para este sistema económico imperante, por lo que existe presión e influencias de factores externos a la dinámica comunitaria y empiezan a escalar los conflictos. Es necesaria la intervención de un mediador que oriente a los funcionarios gubernamentales para la solución del conflicto. Es necesario convocar a la institucionalidad para su intervención para que no escalen los conflictos. ¿A qué le llamamos convocar la institucionalidad? Yo me acuerdo cuando estábamos en conflictos porque Unión Fenosa cortó la luz a una comunidad que andaba bueno, robando energía o desconectando los contadores y conectándose directamente. Y eso dejaba a otras dos comunidades sin luz que sí estaban legalmente conectadas. Entonces había que llamar al procurador de derechos humanos, a los alcaldes o concejales de la corporación,
a Secretaría de la Mujer, Secretaría de Paz y todas estas organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos, pues esos funcionarios tienen que... Esa es la institucionalidad. Entonces, definitivamente el análisis de conflicto implica la utilización de diversas herramientas. O sea, se convoca la institucionalidad, se hacen los análisis del conflicto. Para hacer el análisis del conflicto hay que utilizar diversas herramientas y enfoques para comprender mejor la situación y diseñar las estrategias efectivas. Y aquí recomiendo algunas herramientas específicas que puedan utilizar para elaborar una hoja de ruta integral en una línea de tiempo. ¿A qué me refiero yo a esto? Que nosotros tenemos que tener un plan estratégico para resolver este conflicto. Pero como es un conflicto que debe evitarse su escalada, se le llama hoja de ruta, porque este conflicto se tiene que resolver en corto tiempo. No hay que dejarlo al tiempo porque está comprobado que no se atiende, escalan los conflictos. Entonces, por ejemplo, esto es una hoja de ruta. Esto es un ejemplo que yo les traigo sobre que fue en Colombia, donde se hizo una, una hoja de ruta para lo que es, o un plan estratégico para evitar el cultivo de coca. En este caso se podría utilizar para, en el caso de San Marcos, a las inmediaciones del volcán Tajumulco, donde pues ahí se sabe que hay mucho cultivo de amapola. Entonces, y creo que ahorita ya está USAID o el gobierno en eso, porque entonces, la hoja de ruta aquí pues dice acuerdos de sustitución voluntaria del cultivo de uso ilícito. Entonces, Agencia de Renovación del Territorio, Dirección de Sustitución. Hay una oficina encargada para eso, contratos de derechos de uso, Agencia Nacional de Tierras, acuerdos de conservación voluntaria, entrega de incentivos, insumos, materiales y asistencia técnica para establecer otro tipo de cultivos que tengan mercado, que creo que es lo que van a hacer. Eh, Dice Corporación Autónoma Regional, CAD de Corpo Amazonia. Después de establecer la sustitución de contratos de acuerdo de sustitución, de derechos de uso, de incentivos, de asistencia técnica, vendría la restauración ecológica. En este caso, pues aquí, ¿quién sería el encargado? No reporta la institucionalidad encargada, dice alternativas productivas sostenibles, también hay que ver otras soluciones, la agroforestería, la ganadería, la silvopastoril y los huertos urbanos, control y monitoreo seguimiento. Esto es una hoja de ruta que ustedes pueden ver que está y que debe estar en una línea de tiempo. Esta fue una hoja de ruta que yo hice para hacer un estudio en, en el, en el municipio de Sunil para ver si se podía hacer otro proyecto geotérmico en Chulmocubal, casi enfrente del otro proyecto de Sunil 1, que también está en concesión y que en el año de 1990 estalló y porque dejaron cerrada la válvula en época de Navidad y Año Nuevo y la presión botó casi media montaña. Entonces, ahí en el municipio de Sunil, entonces yo hice una hoja de ruta que más o menos de a 3 meses, ¿no? Validación del PAS, que era del programa de ambiental social en la cual yo trabajaba a nivel interno, la generación de energía eléctrica era la encargada, autorización por parte de las autoridades del INDE, fase 2, 2 meses, negociación con autoridades municipales, que era ese diálogo, y el aval municipal para la realización de los estudios.
socialización e información comunitaria, licencia social, definición de la alianza público-comunitaria municipal y la elaboración del estudio, que era la fase de campo, que iba a durar 3 meses. Esto se trató de negociar con las comunidades, lamentablemente, y por el bien de la comunidad, pues yo tuve al final que hacer un informe donde cerramos ese proyecto, porque los factores históricos, como el estallido de la montaña del proyecto geotérmico enfrente, pues era algo que asustaba a la comunidad, que ya no querían tener otro proyecto ahí con esta, con este peligro. Por otro lado, ellos miraban que La Calera, así se llamaba la comunidad, pues, no había desarrollado nada, no tenía ningún beneficio más que dar la refacción en las escuelas a los niños. ¿No? Y pues el INDE solo tenía 2 cuerdas de terreno ahí donde supuestamente habían generado una perforación y que sabían que había un estudio, sabían que había una fuente geotérmica en esa área de Chimucubal. Entonces, las garantías de ese proyecto eran muy pocas y era un préstamo que quería darnos la República de Japón. Entonces querían financiar este estudio y seguían necios. Y yo tuve que hacer un dictamen diciendo que no estaban las condiciones sociales eh, adecuadas para hacer ese proyecto. Entonces, otra de las herramientas que se usa para hacer los análisis, para crear esta hoja de ruta que hicimos antes, y estamos hablando otra vez, y me voy a enfocar, que fue de autoría propia, dijéramos, que nosotros hicimos en el departamento socioambiental ahí, en el cual yo era el jefe. Entonces, voy a seguir con este ejemplo para ilustrarles mejor. Entonces, el mapa de actores es identificar a todas las partes interesadas y entender sus roles, intereses y relaciones en el conflicto. Los pasos: enumera todas las partes involucradas, indica la relación y posición de cada actor y destaca sus intereses y posibles influencias. O sea, todas estas herramientas que yo les voy a indicar, a esto hay que hacerlo en el corto tiempo, por eso hay que tener mucha capacidad. En un caso, pues hasta se puede contratar un consultor, un experto, ¿verdad? Entonces, para lograr una hoja de ruta y poder establecer un plan estratégico. Entonces, el mapa de actores, tenemos actores, posición, interés. Entonces, tenemos un actor, autoridades locales, COCODES auxiliares, posición, positivo, siempre. Realizar proyectos comunitarios y posicionarse como líderes principales. Ese es un poco el interés de todas estas autoridades, pues llevar proyectos a la comunidad, así la gente ve que tienen una buena gestión y se posicionan y van escalando dentro de la comunidad como autoridades. La cooperativa agrícola, pues ellos decían, cuando les iba a hablar sobre el proyecto, decían, pues no, nosotros no tenían mayor conocimiento, entonces su posición era neutra y lo que ellos pedían, pues que hubiera un desarrollo local con pertinencia cultural. La Iglesia Católica, ¿qué opinaba sobre esto? También ellos no se metían, ellos solo decían que se respetara los derechos humanos. Y ahí viene las familias con poder, era negativo. O sea, al principio pues ellos se negaban porque buscaban un beneficio económico. La familia de las mayorías, pero en el caso de Chumucubal, negativo porque no quieren que se privaticen sus recursos, pues ellos decían, bueno, pues habían familias con dinero que decían, nosotros podemos apoyar, queremos ser socios, tenemos el terreno, también en mi terreno sale, sale el vapor, entonces, pero no era del INDE y era un préstamo, ellos querían estar solos. Consejo de Pueblos de Occidente, CPO, negativo, ellos siempre luchan y tienen razón, la nacionalización de la energía, pues eso es importante, ojalá.
se logre. Comité de Emergencia de Chumucubal, que era una organización ahí también negativo, que no ocurran nuevos desastres, ¿va? Como en el caso de la Caled, y la corporación municipal, que al principio se pone negativo y después, pues, ya ellos quieren ver beneficios económicos y regalías, y como decía una vez un alcalde de Nevaj, Virgilio, decía, no, yo no quiero que me den proyectos, yo quiero ser socio de la hidroeléctrica. Entonces, siempre van buscando sus intereses y es donde uno tiene que tener cuidado para saber cuándo y dónde, ¿verdad? También existe otra herramienta que se llama análisis de intereses, que el objetivo es comprender las motivaciones y objetivos de cada parte involucrada en el conflicto, cuáles son sus aspiraciones. Pues los pasos es realizar entrevistas o encuestas para identificar intereses claros. O sea, uno tiene que insertarse dentro de la comunidad y empezar a... Eso es al principio, que si no dejar de estar ahí, clasifica los intereses por nivel de importancia, busca áreas de superposición o intereses compartidos. Los intereses más relevantes son los de largo plazo, como por ejemplo la disponibilidad de agua y tierra. Eso tiene que ver en la priorización. Es importante recoger los intereses de todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, y sobre todo sus aspiraciones para que eso trascienda los diálogos y haya comunicación intergeneracional. Porque si no, dentro de 20 años te vuelven a pedir lo mismo, vuelven a retomar, se vuelven a organizar y que nosotros no hemos conocido, no sabíamos. Entonces hay que mantener siempre ese diálogo, comunicación. Y aquí está la matriz de... Eso, lo que tenemos, nos sirve para hacer esta matriz de influencia y poder. El objetivo es evaluar esa influencia y poder de cada actor en el conflicto. Pasos, asigna un nivel de influencia y poder a cada actor, identifica quiénes tienen la capacidad de tomar decisiones y quiénes pueden afectar en el proceso de resolución. Aquí tengo otra herramienta, otro matriz de influencia de poder, negativos, CPO, familia, Push, alcalde de Sunil y que tienen una posición indigenista. Entonces uno ya se ubica que ahí hay y sus objetivos, defensa del territorio y protección de la madre tierra. Por otro lado está ya el mapa de actores, aspiraciones, se centra en este cuadro, políticos tradicionales, familia Shikai, comerciantes, la posición es progresista. Entonces ellos lo que quieren son beneficios económicos. Entonces uno ya puede ahí visualizar cuáles son los intereses, cuál es tu ruta, por qué camino poder ir. Y bueno, hay religiosos, el Padre Ángel, la Iglesia Católica, la Cooperativa Agrícola, Santa Ana, Comunidades, Chumpual, Estancia de la Cruz, una posición desarrollista, quieren desarrollo local y con enfoque cultural. Y pues el poder local, las autoridades locales, alcaldías, auxiliares, COCOES, comité están en una posición de alianza. O sea que en un futuro, cuando se logren llegar a acuerdos y soluciones, ellos pueden ser unas personas que te apoyen en las propuestas que estás presentando, que son neutrales, negativos, o sea, un diagrama ahí. Entonces, todo esto surge en estos, ya se van visualizando, por ejemplo, los beneficios y los temas que abordar dentro de esa hoja de ruta. Y esto es importante, el diseño de una alerta temprana. El objetivo es establecer un sistema para detectar señales tempranas de escalación del conflicto. Es como un semáforo, hay que mantener en verde este sistema, porque a veces se pone en amarillo y a veces se pone en rojo, y ya en rojo es cuando ya está escalada. Entonces, los pasos identifica indicadores claves de tensiones crecientes, establece un mecanismo para recopilar información de manera regular, sea cada mes o cada semana o cada día, en función de que el conflicto lo requiera, pues hay que estar haciendo llenando este sistema.
porque lo que quieren es que evite que se escalen los conflictos. De ahí, pues, nosotros, esta realmente es una diapositiva que solo quiero dar ideas, cuáles son las entradas, el orden, la numeración de las comunidades. Comunidad, aquí dice Nueva Esperanza, municipio San Miguel Tucurú, departamento Alta Verapaz, tipología o generación de transporte o distribución, si tiene que ver con hidroeléctricas. Recuerden que yo estoy hablando del INE. Generación de transporte o distribución, entonces ahí la actividad era mantenimiento de las líneas de transmisión de energía eléctrica. El estatus, ¿cuál es la situación actual? Pues sí, que ya se logró hacer el mantenimiento. En verde, acciones ejecutadas, entonces se hicieron el mantenimiento ah, de la línea de transmisión y las próximas acciones. Aquí en rojo yo puse estos tres porque, para que vieran que es el semáforo, ¿eh? Aquí tenemos una comunidad, La Campana, dice, que es Chicamán, departamento del Quiché. La tipología es demanda porque La Campana es un cerro donde se hizo el sitio de presa de Chixoy. En ese entonces es terreno de ellos todavía, pues, pero ahora es una infraestructura nacional, pero a ellos se les debió pagar en su momento 350,000 quetzales por el territorio que se utilizó. No lo hicieron, no sé por qué. Todo esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí también ellos fueron condenados, tienen un plan de resarcimiento por toda la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, porque es el peor o el mejor ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Tanto así que ahora La Campana en el 2018, que fue el conflicto, estaban pidiendo alrededor de 30 millones de quetzales. Obviamente el INDE no podía pagar eso, entonces estaba en rojo porque estaban las demandas, estaba tomada La Campana y había que negociar con ellos. Entonces, la COPRE era la Comisión Presidencial de Derechos Humanos era la que seguía este conflicto, porque como ya tenía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces había que estar encima. Pero el INDE había zafado la responsabilidad y todo se lo había trasladado al gobierno central. El gobierno central no tenía una instancia, entonces al final eso siempre se mantenía en rojo porque no habían acciones que ejecutar. Y la otra es la Providencia, la Unión, San Cristóbal Verapaz, la infraestructura. Entonces, ahí es donde uno va llenando, informando y manteniendo y cambiando. Este sistema de alerta temprana es importante mantener. También para otra herramienta, no todas estas herramientas hay que aplicar para hacer una hoja de rutas, solo cuando los conflictos se centran en una causa, entonces es más fácil, pero cuando las cosas se entrampan hay que ver por dónde jalar, dónde uno podría entrar y hacer match con las comunidades, ¿no? Visualizar las causas y efectos del conflicto, así como las posibles soluciones, identifica las causas raíces del conflicto, desglosa los problemas en niveles de detalle y proporciona soluciones potenciales para cada problema identificado. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo de un árbol de problemas de la falta de disponibilidad de agua para la producción agropecuaria. Entonces, como en la raíz está en la causa del problema, dice falta de infraestructura para la captación de agua, eventos adversos, sequías, ahora que están de moda por el cambio climático, falta de interés en procesos de formación, topografía del terreno, prácticas agrícolas no adecuadas. Aquí se pueden enumerar, de ahí sube a las ramas, que son los efectos, baja producción agropecuaria, bajo rendimiento económico, destrucción en las familias, falta de diversidad productiva, inseguridad alimentaria, oferta productiva inestable. Entonces, cada rama debe tener una solución y de ahí, pues,
uno debe de atinarle a cuál podría la comunidad estar de acuerdo. Y la mesa de diálogo y negociación. Facilitar la comunicación abierta y búsqueda de soluciones colaborativas. Los pasos: organiza mesa de diálogos con representantes de todas las partes, establece reglas claras para la comunicación. Esto es importante porque le da voz y voto a quien puede opinar y cuáles son sus opiniones que deben hacerse valer a la hora de firmar un acuerdo. Busquen puntos de común y soluciones mutuamente beneficiosas. Aquí nosotros estamos en Huehuetenango, en una mesa de diálogo, porque, como vuelvo a repetir, Unión Fenosa le quitó la energía a una comunidad y eso afectó a otras, y entonces ellos no querían conectar porque hasta que la otra comunidad no firmaba un contrato de pago, y los otros querían tener la energía. Y lo bueno es que como ahí sentamos al de Unión Fenosa, se logró resolver este conflicto con la ayuda de el auxiliar de derechos humanos. Evaluación de riesgos y oportunidades. Identificar riesgos potenciales y oportunidades asociadas con diferentes cursos de acción. Los pasos es evaluar los posibles riesgos de cada solución o propuesta, identificar las oportunidades para el crecimiento y la colaboración, y considerar los escenarios a corto y a largo plazo. La foto que está ahí yo la puse con el hecho de que mucha gente o mucha institución lo primero que hace antes de evaluar riesgos, antes de sentar de mesa de diálogo, llama a los antimotines. Y es como ejercer presión, pero eso no es contraproducente para las comunidades o por lugares donde está porque es amedrentar, ya no existe un diálogo, no existe una negociación. Entonces, esto hay que evitarlo, por favor. Esto sería el último extremo de llamar a los antimotines. Y esto es parte lo del sistema de alerta temprana, lo que es monitoreo y evaluación continua. El objetivo es establecer un sistema de alerta temprana para evaluar la efectividad de las estrategias implementadas. Yo solo les puse el ejemplo. Ustedes podrían, esa matriz de doble entrada la podrían cambiar en función de sus requerimientos y necesidades. En este caso yo la elaboré con el lugar, el sitio, cuáles son las acciones, cuáles son las próximas acciones. Eso es lo que tiene que llevar esto. Define indicadores de clave de rendimiento. Por eso le digo, esta es la matriz de doble entrada. Establece un programa de monitoreo regular, realiza revisiones periódicas y ajusta la hoja de ruta según sea necesario. Al combinar estas herramientas, podrá desarrollar una hoja de ruta completa y adaptativa para la resolución de conflictos socioambientales, abordando los aspectos claves como la relación de poder, los intereses y las posibles escalaciones. Entonces, viendo las herramientas, ya vimos ahí el mapa de actores, análisis de intereses, priorización de necesidades, el árbol de problemas y el sistema de alerta temprana. Eso nos va a ayudar para intervenir en un conflicto socioambiental. Instalación de una mesa de diálogo. Para eso hay que convocar a la institucionalidad e introducir a funcionarios de los diferentes sectores de gobierno, las autoridades municipales y comunitarias en la toma de los conflictos en el tema de los conflictos socioambientales puede ser crucial para promover una gestión efectiva y sostenible del territorio, y contextuar así y explicar la relevancia y la creciente importancia de abordar los conflictos en el territorio municipal, ya que tienen impacto en la comunidad, porque estos conflictos afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del entorno local. Y sobre todo nos ayuda a la gobernabilidad de los recursos y que todo de los recursos naturales y que todo esté realmente en armonía. Entonces, aquí estamos en una mesa de diálogo. Ahí está el de COPRED, que era el representante, revisando los acuerdos que teníamos que ver con Chicxoy y cuáles eran los que nos tocaba sobre, por ejemplo, las reforestaciones con plantas nativas o
evitar la sedimentación del embalse. Entonces, existen otras mesas de diálogos que sí yo estuve presente y realmente esos son los que no se deben hacer en el tema en el periodo de Álvaro Colón, en Nevaje, pues estaban estos pidiendo energía para la región, ya que se había dejado un convertidor, dijéramos, con capacidad de 15, un transformador con capacidad de 15 megavatios para la ampliación del servicio en esa área. Ellos querían esos 15 megavatios como una forma de compensación para los tres municipios. Eh, Él se instaló una mesa de diálogo, ahí estuvo realmente las personas, el secretario privado, la presidencia, eh, y pues empezamos la negociación, se les explicó por qué no se les podía dar energía, porque la ley general lo prohíbe, la ley general de energía lo prohíbe. Entonces empezaron a pedir que carreteras, institutos, hospitales, y se logró una petición como de 30 millones de quetzales. Ellos estuvieron de acuerdo, se firmó el acta y el compromiso y todos felices. Pero fue una táctica dilatoria. El gobierno no hizo absolutamente nada de lo que ellos ofrecieron. Esas cosas no hay que hacerlo porque realmente afectan la credibilidad de estas mesas de diálogo. O sea, incluso había antes en un gobierno un sistema de diálogo permanente donde todos los conflictos se abordaban de este eje central, pero no tenían ni presupuesto ni una forma más que táctica dilatoria de entretener y de engañarnos a las personas con ese tipo de situaciones. Eso no hay que hacerlo porque entonces uno pierde la credibilidad como funcionario o como representante de una institución. Nunca mentir. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos esto, porque es la función de nosotros. Promover la participación ciudadana. Destaca la importancia de involucrar activamente a la comunidad en la toma de decisión y la resolución de conflictos para asegurar una representación equitativa y de intereses. Mediación y facilitación. Explora el papel de las autoridades y funcionarios institucionales como mediadores y facilitadores en la resolución de conflictos entre diferentes partes interesadas. Implementar las asambleas comunitarias, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, que en cada asamblea se elabore un acta para que quede un récord de todas las intervenciones que uno ha tenido dentro de la comunidad, porque a veces le decimos, no, si ustedes no han venido, ustedes no han, no, le dije, aquí tengo el acta donde yo estuve. Enfatiza la necesidad de establecer procesos de consulta pública, transparente y efectivo antes de implementar proyectos que puedan generar conflictos. Es importante tener esas actas como muestra o prueba de que uno ha estado en constante comunicación con ellos. Y también desarrollar políticas ambientales locales, sugiere la creación y aplicación de políticas ambientales locales que guíen el desarrollo y protección de los recursos naturales. Eso hay que priorizar, ¿verdad? Y tener incidencia con las autoridades municipales a que realmente algunas medidas que se den se vuelvan políticas locales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Cantel, que trabajamos ahí con el Departamento de Áreas Protegidas, porque ellos miraban un problema latente donde la reducción de los caudales de los nacimientos se estaba reduciendo.
Entonces ellos empezamos a diseñar acequias y pozos de infiltración en las áreas de recarga hídrica y obviamente la reforestación para que se aumentara el caudal y sí se logró, se logró, pero ya fue a través de la municipalidad que empezaron a hacer estos trabajos porque vieron que sí la técnica había funcionado. Y el monitoreo de cumplimiento, que como les digo, no solo hay que firmar y después que venga el otro gobierno y que se lo cargue, ¿no? Sino que cumplir. Ahí otra vez vuelvo a repetir lo del valor de la palabra. Destaca la importancia de establecer mecanismos de monitoreo para evaluar impacto ambiental y social de las actividades locales y la necesidad de hacer cumplir las normativas existentes. O sea, es bueno implementar aquellas auditorías sociales, ¿no? Involucrando a las autoridades locales para que ellos vean que las acciones que uno está haciendo van en colaboración al mejoramiento de los recursos y no por la actividad haya un detrimento de los mismos. Entonces, para eso también, ya vimos los métodos de análisis, ahora tenemos las herramientas y recursos que debemos tener, ¿verdad? Esto es solo un bosquejo de cómo se pueden resolver conflictos socioambientales, pero a veces uno no tiene esa capacidad. Por ejemplo, es bueno que ustedes recibieran un curso de comunicación no violenta. ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Cómo se hace, verdad? Para que uno pueda involucrarse como mediador en una resolución de conflictos socioambientales, porque te proporciona recursos, te proporciona información para que hagas una toma de decisión bien informada. O sea, son decisiones inteligentes. ¿No? Acceso a expertos. También facilita acceso a expertos locales o nacionales que puedan asesorar sobre temas específicos como análisis histórico, legislación ambiental y prácticas de gestión sostenible. O sea, la memoria de nuestra memoria histórica es muy corta. Nosotros podemos tener lo de una generación, 30 años, pero hay problemas que han surgido hace 200, 300 años, ¿cómo volverlos a resolver? Entonces, es importante tener acceso a esos expertos. Otro de los recursos que yo veo que es muy importante es a los famosos estudios de casos, ¿no? Que a veces hacen y se ilustra cómo un conflicto social impactó a una comunidad, cómo se hubiera manejado de una forma efectiva, cómo se hubiera resuelto. Todo eso pues nos da unas lecciones aprendidas que podemos retomar de casos anteriores para resolver uno nuevo. Eso es una oportunidad de mejora de gestión actual de los recursos naturales. Interacción y seguimiento y compromiso. O sea, no vas a resolver un problema y te fuiste, no. Hay que tener una permanencia continua en estas comunidades. Facilita una sesión de preguntas y respuestas para fomentar la interacción y la comprensión más profunda de los funcionarios, un compromiso continuo, anima un compromiso y a la colaboración entre autoridades y funcionarios institucionales, porque para eso se llama la institucionalidad, para que hayan soluciones colaborativas y se puedan interactuar y uno pueda llevar a otras instancias de gobierno que puedan entrar más fácilmente en territorios, en comunidades. Y otros factores relevantes para abordar conflictos socioambientales. Este enfoque proporciona una base para introducir el tema de manera integral, destacando el papel clave de las autoridades y funcionarios institucionales que pueden desempeñar en la gestión efectiva de los conflictos socioambientales en su territorio. Fomentar la gobernabilidad y la colaboración intercultural y el aprendizaje mutuo para fortalecer la resolución de conflictos y un llamado a la acción para la construcción de soluciones inclusivas y sostenibles. O sea, y pues con esto doy por terminada mi presentación de lo pequeño que pude sistematizar de estas experiencias sobre la resolución de conflictos. Entonces, muchas gracias.
por la atención. Muchas gracias, maestro Fabricio. Le agradecemos mucho su intervención y sin duda en su amplia exposición y experiencia en todo lo que nos ha compartido en esta sesión. Muy agradecidos con usted por toda la experiencia e información compartida. Eh, Como últimas palabras, pues también agradecemos la atención prestada a todos los participantes cuando vean esta clase y les sugerimos estar al pendiente de las actividades a trabajar eh, que se estarán trabajando en este módulo y estas se estarán asignando en la plataforma para que estén al pendiente y sin más, que tengan un bonito día y saludos cordiales. Nos vemos pronto. Gracias, maestro Fabricio. Saludos. Muy amable. Gracias a todos. Muchas gracias.